al hombre. Y no podemos distinguir a la mujer de un hombre. Tenemos hombres con hombres y el mundo dice que esto es bueno, es verdadero, que es amor. Y lo mismo con mujeres, el mundo dice lo mismo. Además, el camino hacia Dios en nuestra sociedad no es claro. Pregunto a las personas muchas veces, cuando yo voy evangelizando en las calles, les pregunto esta pregunta: ¿cómo es que uno puede llegar al cielo? Y la respuesta más común que me dan las personas es ser una buena persona. También hay muchas religiones diferentes que afirman tener la verdad y el camino de Dios, como el Islam, el budismo, el hinduismo, el judaísmo, por nombrar algunos. El mundo tiene muchas definiciones de qué es la vida verdadera. Tenemos diferentes definiciones sobre cuándo comienza la vida, incluso en nuestra cultura. También el mundo piensa que abortar a nuestros hijos es bueno para la libertad sexual y debe de ser aceptable en nuestra sociedad. ¿Cómo vivimos a través de estos tiempos turbulentos como cristianos? Cuando la cultura nos dice que debemos de conformarnos a una mentira, seguir un camino que nos aleja de Dios y que puedes tener vida fuera de Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Qué creemos? ¿Qué seguimos? ¿Cómo vivimos? Bueno, hoy vamos a ver la respuesta a todas estas preguntas en Juan capítulo 14, versículos 1 al 6. Por favor, abren sus Biblias para ver la palabra de Dios. Es una bendición tener la palabra de Dios en nuestra lengua. Por favor, abren sus Biblias para poder ver la palabra de Dios. Así dice Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. Dice: no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos, hermanos. Oh Dios, te damos gracias por traernos hoy en este día a tu casa, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que los que no te conocen aquí hoy, Señor, que no conocen el camino hacia ti, hoy pueden conocerte. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, tenemos que ver el contexto de nuestros versículos, ¿verdad? Porque Jesús está diciendo: no se turbe su corazón a sus discípulos. ¿O qué pasó? Bueno, Jesús en el capítulo 13, versículo 33, les dice a sus discípulos que Él va a un lugar que ellos no pueden ir. Esto es después de que Jesús y sus discípulos comen la Pascua, y también es después de que Jesús les lava los pies a los discípulos. Nuestro texto también es después de que Jesús despide a Judas de la mesa para traicionar a Jesús. Y también Jesús le dice al líder de los discípulos, a Pedro, que él lo iba a negar 3 veces esa noche. Y esto es el contexto que estamos en hoy. Y imagínense, esto es la última noche que Jesús tiene con sus discípulos antes de la crucifixión. Y Jesús les dice a sus discípulos que han estado con Él por 3 años.
y les dice a ellos que Él se va a un lugar que ellos no pueden ir y que alguien lo iba a traicionar y que el líder de los discípulos, Pedro, lo iba a negar 3 veces. Me imagino que los discípulos estarían muy desanimados por esto. Y por eso es porque Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 1 de Juan 14, que no se turbe sus corazones, a sus discípulos. Y esto nos lleva a nuestro primer punto. Jesús promete ir a preparar un lugar para ti. Como vemos en el versículo 1, Jesús está asegurando a sus discípulos al decirles que crean en Dios y también en Él. Jesús aquí está haciendo una afirmación asombrosa. Está diciendo que para que sus corazones no estén turbados, deben creer en Dios y también en Él. En el Salmo 46, versículo 10, Jehová dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Cristo le está diciendo lo mismo a sus discípulos. Pero ¿qué está diciendo? Crean no solamente en Dios, pero crean en mí también. Es maravilloso lo que Jesús está diciendo aquí. Y por eso es que los discípulos tienen que creer en Jesús también para tener paz en la situación. Y qué tan amoroso es nuestro Señor, porque aún sabiendo lo que Él iba a sufrir esa noche, lo que Él iba a sufrir en esa cruz, le dice estas palabras a sus discípulos que Él amaba y los amó hasta el fin. Y les dijo estas palabras para confortarlos. Y bueno, para entender más los versículos 2 al 4, tenemos que entender cómo se hicieron las bodas judías en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, las bodas judías, el novio pagó un precio al padre de la novia y a partir de ese momento el matrimonio quedó prometido. Después el prometido regresó a la casa de su padre para preparar una habitación o un lugar donde él y su futura esposa podrían vivir juntos. Y este proceso podría tomar meses, tal vez años. En la noche en que el prometido terminaba la preparación de este hogar, de este lugar, él corría a recoger a su prometida para llevarla a la casa de su padre, donde se consumará el matrimonio y estarían juntos el resto de sus vidas. ¿Qué dice Jesús en el versículo 2? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Él va allá, a la casa de su Padre. Eso es lo que dice en el versículo 2. Les dice a sus discípulos que la casa de su Padre tiene muchas moradas, hay mucho espacio ahí. Y que Él va a preparar un lugar para su esposa en la casa de su Padre. Jesús les dice que Él va a preparar un hogar para ellos en la presencia del Padre. Jesús les está prometiendo a sus discípulos que Él va a tener y amarlos en esa casa, en la presencia del Padre. ¡Qué increíble! Es una promesa increíble. Y después en el versículo 3, Él dice, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Jesús promete que después de ir y preparar ese lugar para su esposa, Él va a correr, Él va a regresar para traerla a la casa de su Padre, para estar con ella por la eternidad en una unión de amor. Jesús les dice esto, que Él va a preparar este lugar. Jesús sabe lo que Él va a hacer.
Él va a preparar un lugar en el cielo para los que creen en Él. Y Él le dice esto a sus discípulos, que ese lugar va a ser preparado. Es una cosa segura. Él ya sabe, Cristo ya sabía lo que Él iba a hacer en esa cruz. Él iba a preparar un lugar para sus discípulos y Él les está prometiendo, yo voy a ir a preparar ese lugar para ustedes y voy a regresar. Es una cosa segura. No hay una probabilidad que no pasa así, pero es algo seguro que Jesús va a hacer. Él va a preparar y también va a regresar para sus discípulos, para traerlos a ese lugar. Si tú eres un discípulo de Cristo, puedes estar asegurado, aunque el mundo te quite tu familia, te quite tu hogar, te quite tu lugar, tu casa. Tú puedes decir que tu hogar no es de este mundo, que tu hogar es uno eterno con el Dios que creó todas las cosas y todas las planetas y todo dentro de ellas. Cristo te ha prometido a ti que Él va a preparar un lugar para ti en la presencia del Padre y Él te va a amar por la eternidad allí y tú vas a estar a donde Él esté. Qué asombroso esta promesa Jesús le hace a sus discípulos y a cada uno de ustedes que son discípulos de Cristo. Pero nos tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ir Jesús, el Hijo de Dios, a preparar un lugar para nosotros en el cielo con el Padre? ¿No ya teníamos eso? Esto nos trae a nuestro segundo punto. Es necesario que Jesús nos prepara un lugar porque no tenemos lugar con Dios en nosotros mismos. Si vamos al Génesis 3 y leemos en los versículos 1 al 7, así dice el Génesis 3, versículos 1 al 7. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho? No comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y si leemos en el versículo 24 de Génesis 3, ahí dice, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Como podemos ver, hermanos, los seres humanos creyeron en una mentira, que es lo opuesto a la verdad. Creyeron a la serpiente cuando dijo, ciertamente no morirán. También perdimos la vida verdadera, porque cuando estábamos en el jardín del Edén, teníamos vida eterna si nomás obedecíamos a Dios, pero lo perdimos.
En ese momento que Adán y Eva comieron de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, murieron espiritualmente y a rato se murieron físicamente. Y en el versículo 24 podemos ver que perdimos el camino al árbol de la vida. Para resumir, creímos en una mentira que no es la verdad, morimos que es lo opuesto a la vida y perdimos el camino a la vida eterna. Esto es lo que perdimos en el jardín de Edén. Y ahora nosotros como seres humanos caídos creemos en mentiras todo el tiempo y no tenemos la verdad. Estamos muertos espiritualmente y no tenemos vida. Y vamos a morir físicamente un día. Si el Señor no regresa, usted se va a morir. Y finalmente, no podemos llegar a Dios solo. Nosotros somos incapaces de hacer nosotros mismos vivir otra vez. Tampoco queremos seguir la verdad naturalmente. Y no queremos ir en el camino hacia Dios. Queremos seguir el camino que más nos gusta a nosotros. Naturalmente queremos engañarnos a nosotros mismos con las mentiras del mundo. Para dar un ejemplo, este mundo te dice que para ser feliz tú tienes que ser rico, tú tienes que tener mucho dinero. Y uno hace su camino de su vida para ir hacia su Dios, ¿verdad? Y su Dios es el dinero. Y cuando llegue a su Dios, cuando llegue al dinero, va a morir. Y ya ven todas las mentiras que este mundo nos dice. Nos dicen que nomás tienes que ser una buena persona para entrar al cielo. Eso es todo. Nomás tienes que ser una buena persona. Eso es una de las mentiras más grandes de este mundo. Y como hice la pregunta en la introducción, ¿cómo vivimos? ¿En qué creemos? Nos quedamos con una gran necesidad. Y es una necesidad para la verdad, para la vida y para un camino al Dios verdadero. Y como dice Isaías 59, nuestras iniquidades nos separan de Dios, de su presencia. Y como vimos en Génesis, eso es exactamente lo que pasó. Nuestro pecado nos separó de la verdad. Nuestro pecado nos separó de la vida eterna. Nuestro pecado nos separó del camino a la presencia de Dios. Y como nos enseña Efesios 2, 1 al 3, si continuamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, nos vamos a morir eternamente en la ira de Dios. Los que continúan en sus delitos y pecados, cuando mueren físicamente, van a morir por la eternidad. Nunca van a parar de sufrir en la ira de Dios, en el fuego de la ira de Dios. Y van a querer morir y no van a poder morir. Y en ese punto, nadie o nada los va a salvar. Ya vemos que tenemos una gran necesidad de ser vivos, de tener un camino a Dios y de tener la verdad. ¿No ven, hermanos? ¿No ven que en nosotros mismos no tenemos un lugar con Dios? ¿No podemos llegar a Dios por ser una buena persona? ¿No es posible? ¿Nuestro pecado nos ha separado de la presencia de Dios? ¿No ven eso? ¿Que estás muerto en tus pecados sin Cristo? Tú no puedes llegar a la verdad solo. Tú no te puedes hacer vivo, estás muerto. Tú te estás pudriendo y tú no puedes llegar a Dios solo porque no estás en su camino.
Todo esto nos apunta al amor de Dios para sus discípulos. Ellos son los que en ese momento, en los versículos 2 al 4, en nuestro texto, Juan capítulo 14, versículos 1 al 6, esos discípulos, ellos son los que en ese momento no conocían a Cristo, no conocían la verdad. Y esto es lo que dicen en el versículo 5, esto es lo que Tomás dice para los discípulos y para todos los que no conocen a Cristo. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? A lo mejor algunos de ustedes son como Tomás en este momento, en el versículo. Van a la iglesia cada domingo, van a los estudios bíblicos, van a otros eventos que la iglesia da, y aún tu vida enseña a los demás y a Dios que tú no tienes la verdad, que tú no tienes vida verdadera y que tú no tienes el camino a Dios. Y tú te preguntas como Tomás, ¿qué es el camino? ¿Cómo puedo llegar allí? Y constantemente tú tienes a Cristo mismo enfrente de ti cada domingo, cada estudio bíblico, tienes a Cristo enfrente de ti y le preguntas, ¿cómo puedo llegar allí? Y todavía no lo conoces, lo tienes allí enfrente de ti y todavía no lo conoces. ¿Quieren saber por qué? Es porque no lo quieren conocer. Naturalmente no lo queremos conocer. Nosotros queremos seguir nuestro propio camino. Queremos tener nuestra propia verdad. Y queremos tener una vida fuera de Cristo. Dios te promete a ti, al que quiere tener su propia vida, al que quiere tener su vida fuera de Cristo, al que quiere tener su propio camino, te promete a ti. Esta es tu promesa para ti. Él te promete esto. Oigan bien, si tú no te arrepientes y pongas tu fe en Cristo, vas a morir y vas a ir al infierno para sufrir eternamente por todos tus pecados. Esa es una promesa que Dios hace a cada uno de nosotros que estamos fuera de Cristo. Si tú estás fuera de Cristo, esta es la promesa de Dios para ti. Él no ha ido a preparar un lugar para ti. Pero esto nos enseña que tenemos una gran necesidad del camino, de la vida y de la verdad. Y nos lleva a decir que no podemos tener lugar con Dios. Esto nos enseña por qué no podemos tener lugar con Dios. Dios es santo, Él es grande y nosotros no lo somos. Tenemos un gran problema, hermanos. Si estamos afuera de Cristo, tenemos un gran problema. Tenemos una promesa que nos enseña que vamos a ir al infierno a sufrir eternamente. Tenemos un gran problema. Y tú no puedes llegar a Dios por ser una buena persona. No es posible. Si vas enfrente de un juez y tú eres una salvavidas, tú salvas 100 vidas al día y matas a una persona y le dices al juez, bueno juez, yo salvo a cientos de personas al día. ¿Qué te va a decir el juez? Hoy en día, en nuestra justicia, ¿qué te va a decir el juez? Oh, ok, estás bien, te puede decir, eres una buena persona. No, vas a pagar por lo que tú has hecho. Vas a pagar por tu pecado. Tus buenas obras, no hay comparación. Uno es más alto que el otro. Y hermanos,
nomás toma un pecado para ir al infierno. Uno. Y te prometo que cada uno de ustedes ya lo han cometido. No nos podemos llevar a ese lugar. No es posible. Pero esto nos lleva a nuestro tercer punto. Jesús es la única manera para llegar a ese lugar. Estas son las buenas noticias, que Jesús se fue a preparar un lugar para sus discípulos, para los que tienen fe en Él. Él fue a preparar un lugar, porque tú no lo podías hacer. Lo que Cristo dice en el versículo 6 de Juan capítulo 14 es que esto es lo que dice. Dios le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que Cristo dice es que Él es la restauración de los seres humanos caídos, muertos, sin la verdad, sin el camino a Dios. Y Él está diciendo: yo soy la restauración del hombre a Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Está diciendo Cristo que Él es la puerta para entrar a ese lugar que Él ha preparado. Uno tiene que tener fe en Cristo para llegar a ese lugar, para tener comunión con el Hijo, para estar en la presencia bendita del Padre. Uno tiene que tener fe en Cristo. Pero nos tenemos que preguntar: ¿cómo preparó ese lugar Cristo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, Cristo vivió una vida perfecta en tu lugar, siguiendo la ley de Dios que tú fallas cada día, en cada momento. Después de eso, Jesús en la mesa, cuando estaba teniendo la Pascua con sus discípulos, Él despidió a Judas, su propio discípulo, de la mesa para traicionarlo. Después de eso lo arrestaron para preparar un lugar para ti. Fue azotado con un látigo romano. Y estas fustas consistían en varias tiras de cuero rematadas con pequeñas piezas de metal o plomo, a veces con fragmentos de hueso o pequeños nachos que desgrababan la carne con cada golpe. Y Él hizo eso para preparar un lugar para ti. A Jesús lo azotaron 39 veces para preparar un lugar para ti. Con cada golpe, la carne y los músculos de su espalda y su cuerpo se desgarraban, dejando heridas profundas y abundante sangre para preparar un lugar para ti. Luego lo escupieron para preparar un lugar para ti y lo golpearon para preparar un lugar para ti. Lo enfrentaron con burlas y lo vistieron con una túnica púrpura para ridiculizarlo, porque lo llamaban el Rey de los Judíos, para preparar un lugar para ti. Además, le colocaron una corona de espinas, presionándola cruelmente sobre su cabeza para preparar un lugar para ti. Después fue obligado a cargar una cruz que pesaba aproximadamente 300 libras durante casi medio kilómetro hasta el lugar llamado Gólgota para preparar un lugar para ti, hermanos. Allí lo crucificaron, clavándole un clavo en cada muñeca y otro en los tobillos para preparar un lugar para ti.
Jesús murió voluntariamente en esa cruz para preparar un lugar para ti. Tras soportar burlas, dolor físico extremo y humillación pública, para preparar un lugar para ti. Pero el sufrimiento más intenso no fue físico. Fue experimentar la ira de Dios derramada sobre Él por nuestros pecados, para preparar un lugar para ti. En esa cruz, Él cargó tu pecado y el mío. Sufrió, se desangró y murió en tu lugar para preparar ese lugar en el cielo para ti. Wow. Cristo hizo todo eso para ti. ¿Qué tanto te ama? Y esto fue lo que costó para preparar un lugar para ti. Eso es lo que costó para preparar ese lugar para ti en la presencia de Dios. Qué costo tan inmenso, qué sacrificio tan profundo. Para nosotros viviendo de este lado de la cruz, versículos 2 al 4, no es una promesa. Para sus discípulos, Cristo les estaba diciendo esto en anticipación de ir a esa cruz. Pero para nosotros, viviendo de este lado de la cruz, es una realidad. Si tú crees en Cristo, si tú eres un discípulo en Cristo, hay un lugar preparado para ti. Jesús es la única manera que uno puede ser salvo. Jesús es la única manera que uno puede llegar a ese lugar que Él ha preparado. Ya vimos que nosotros solos estamos muertos en nuestros pecados, separados de la presencia de Dios. Y no tenemos la verdad y no queremos seguir el camino hacia Dios. Queremos seguir el camino que más nos gusta. Pero Jesús en el versículo 6 te está diciendo, te está enseñando que Él es la única manera. Él es la única manera para llegar a la presencia de Dios, para tener la verdad, para tener vida y para estar en el camino hacia Dios. No es por ser buena persona, es por Cristo y solamente por Cristo. Pero Jesús en el versículo 6 nos enseña cómo restaura sus discípulos caídos en el pecado a Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Es la restauración de todo lo que los discípulos perdieron en el jardín del Edén. Piénsalo. Los discípulos leyeron el Génesis, vieron que perdieron la verdad, perdieron la vida eterna, perdieron el camino a Dios. Y aún Cristo les está diciendo, yo soy todo eso para ti. Yo soy el camino, el único camino. Yo soy la verdad, la única verdad. Y yo soy la vida, la única vida. Imagínense. Los discípulos, los mentes de los discípulos, ¿qué deben de pensar? Este Señor dice que Él es la restauración del hombre a Dios. ¿Cómo es posible? Es por esa cruz, hermanos. Es por esa cruz que es posible. Bueno, Jesús es la restauración del camino, ¿verdad? El camino al jardín del Edén perdimos. El camino a la bendita presencia de Dios
lo perdimos. Pero Jesús dice que Él es el camino a Dios y el único camino a Dios. Cristo no dice, tú nomás tienes que ser una buena persona para estar en la presencia de Dios. No, Él dice que tú tienes que ir por mí para llegar a Dios. Y piensa en esto, hermanos, esto era durante el tiempo de los fariseos, donde se tenía que hacer la ley completamente para llegar al cielo. Eso es lo que estaban pensando los fariseos. Y eso es lo que les estaban enseñando a los discípulos, que se tenía que cumplir la ley para llegar al cielo. ¿Y qué dice Cristo? No es por la ley que tú eres salvo. No es por tus buenas obras que tú puedes llegar a Dios. Es por mí. Tú tienes que ir por mí para llegar a Dios. Él es la puerta para entrar a ese lugar. No puedes entrar, iglesia, a ese lugar porque tú vas a la iglesia cada domingo. No se puede entrar así. No puedes entrar porque tú vas a los estudios bíblicos. No se puede entrar así. No se puede entrar porque tú leas tu Biblia cada día. No se entra así. No es porque tú oras cada día. No entras así. No hay ningún otro camino a Dios, solo Cristo. Solamente es por Cristo que uno puede llegar a ese lugar. No hay otra forma, no hay otra manera. Cristo es la única manera. Todas las otras maneras son mentiras. Todos los otros caminos te van a llevar a la ira de Dios. Jesús está diciendo, yo soy el camino a la vida. Yo soy el camino a la presencia de Dios. Y si no vas por mí, no vas a tener vida. No vas a ver a Dios. No hay otra manera. Cristo es la única manera. Jesús dice que Él es la verdad. Nuestros primeros padres creyeron en una mentira en el Edén, pero Cristo dice que Él es la verdad, que Él es la verdad hecho hombre. Y si tú no tienes a Cristo, no crees en Cristo, tú no tienes la verdad. Cuando el mundo te dice a ti, cristiano, que tú no sabes lo que estás haciendo, tú puedes tener aseguranza que tú sí tienes la verdad, porque la verdad es la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos verificar si Cristo es la verdad o no? ¿Cómo podemos verificar? Bueno, hermanos, es por la resurrección que podemos verificar si Cristo es Dios, si Cristo es quien Él dice que es o no. Si Él es la verdad, debe de haber una resurrección, ¿verdad? Si la tumba está vacía y Cristo está en el cielo reinando con el Padre, podemos decir que nosotros tenemos la verdad. Este mundo dice que tu pecado es bueno, que odiar a otras personas no es malo, o tener un aborto no es algo malo, o mentir no es algo malo. Pero esas son mentiras de este mundo, y la verdad es que tu pecado te va a llevar hacia la ira de Dios. Y la verdad es que necesitas a Cristo para vivir y para llegar a la presencia de Dios. La verdad es que Cristo es la única manera. En Jesús se encuentra la verdadera vida. Nosotros perdimos la vida eterna
en el Edén. Perdimos la vida verdadera en el Edén. Perdimos la presencia de Dios. Como la Biblia nos enseña, estamos muertos en nuestros pecados y en necesidad de ser vivos, pero nosotros no nos podemos hacer vivos nosotros mismos. Necesitamos un poder fuera de nosotros para vivificarnos. Cristo dice que Él es la vida. Esto significa que Él tiene poder sobre la vida eterna. Y Cristo le da vida eterna a todos los que pongan su fe en Él. Pero muchos cristianos, y a lo mejor ustedes creen esto, que la vida eterna, eso es hasta la muerte. O sea, todavía hay tiempo para llegar allí. Pero la vida eterna empieza cuando tú pones tu fe en Cristo. No empieza en el momento que tú te mueres, pero empieza en el momento que tú pongas tu fe en Cristo. Amén. Tú puedes vivir tu vida ahorita como un hijo o una hija de Dios, adoptada a la familia de Dios. Eso es tu identidad ahorita, hermanos. Tú tienes esa vida eterna ahorita. Tú puedes estar viviendo tu vida como si tuvieras una vida eterna. ¿Por qué? Porque sí lo tienes. Si crees en Cristo, tú tienes vida eterna. Como dice Cristo en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Un cristiano no tiene que tener miedo de la muerte, porque nosotros tenemos vida eterna ahorita. Cristo también sostiene tu vida. Cuando hay problemas en tu familia, Cristo te sostiene. Cuando alguien en tu familia se muere, Cristo te sostiene. Cuando pierdes todos tus amigos, Cristo te sostiene. Tu vida cristiano ya no está en las cosas de este mundo, ya no se encuentra en esas cosas, ya no se encuentra en el dinero, ya no se encuentra en las relaciones, ya no se encuentra en la familia, ya no se encuentra en las casas, ya no se encuentra en los carros, ya no se encuentra en las cosas materiales, ya no está allí tu vida, pero tu vida es Cristo, es Cristo. Es tu identidad y Él es tu vida. Si tu vida está encontrada en otras cosas de este mundo, como acabo de describir, vas a morir en tus pecados. Pero si tu vida es Cristo, vas a vivir para siempre. Tenemos una esperanza viva en Cristo, porque Él es la vida. Él tiene el poder sobre la vida y por Él Dios ha hecho todas las cosas. Cristo da vida y Él promete al que cree en Él, Él les da vida verdadera. ¿Y cómo es que tenemos una esperanza viva? Porque Cristo resucitó. Su cuerpo no está en esa tumba. Su cuerpo no está en la tierra. Cristo está reinando con el Padre en el cielo. Ahorita. Él tuvo victoria sobre tus pecados y tu muerte. Porque Él es la vida. Y la muerte no tiene poder sobre la vida. Cristo dice, Él es la vida. En conclusión, Jesús promete ir a preparar un lugar para ti. Si tú eres un discípulo de Cristo, ya vimos cómo Cristo fue a preparar un lugar para ti. Tu iglesia, eres la esposa de Cristo. Y la promesa es que un día Él va a regresar para tomarte a su casa, a la casa de su Padre. Y allí vas a estar eternamente con Él. Y te va a amar
en la presencia de su Padre. ¿Qué tanto amor tiene Cristo para nosotros? Que Él se fue a preparar un lugar para ti. Y Él te promete que Él te va a llevar allí. Y que a donde Él está, tú vas a estar también. Wow. Si tú estás aquí hoy y sientes que tú no tienes un lugar o un hogar que puedes llamar tuyo, Cristo te invita a poner tu fe en Él y ser uno de sus discípulos, y tendrás un lugar para llamar tuyo para la eternidad. Cuán grande es Él, hermanos. Si tú eres un cristiano, tú puedes decir que tú tienes un lugar en el cielo con tu nombre puesto sobre él. Y allí vas a estar por la eternidad con tu Salvador y tu Dios. ¡Wow! ¡Cuán grande es Él! Grande en misericordia y en gracia. Podemos estar aquí por la eternidad contemplando cuánto nos ama Dios, y todavía nos faltaría comprenderlo. Cuán grande es Él, hermanos. Nuestro segundo punto es necesario que Jesús nos prepara un lugar, porque no tenemos lugar con Dios en nosotros mismos. En nosotros mismos no tenemos lugar con Dios y tenemos una gran necesidad. Perdimos la vida, perdimos la verdad, perdimos el camino en el jardín del Edén. Nuestros pecados nos separaron de la presencia bendita de Dios. Y ustedes ya saben que estaban o están muertos en sus delitos y pecados. Pero ¿lo han pensado? ¿Han pensado que ustedes a lo mejor están muertos ahorita? ¿O han estado muertos? Y han pensado que era necesario un milagro de Dios para llevarte de la muerte a la vida, para llevarte de la oscuridad a la luz. Fue un milagro, hermanos. Piénsalo. Y este milagro fue nuestro tercer punto. Jesús es la única manera para llegar a ese lugar. Como vimos, perdimos la vida, la verdad y el camino en el Edén, pero Cristo es la restauración del hombre a Dios. Cristo excela a donde nosotros fallamos cada día. Cada día creemos en mentiras. Seguimos caminos que no es el único camino a Dios. Inconstantemente pecamos en contra de Dios. Pero Dios, Cristo, Él obedeció perfectamente a Dios hasta el punto de muerte en una cruz. Por esa cruz, Cristo fue a preparar un lugar para ti. ¿Has buscado un camino para seguir? A lo mejor estás aquí y tú sientes que tú no tienes un camino con tu vida. Pues hoy Cristo te dice, ven a mí, yo soy el camino a Dios. ¿Has buscado la verdad toda tu vida? Cristo hoy te dice que Él es la verdad. Ya no tienes que buscar. Aquí está la verdad, hermanos. Cristo te dice, aquí está la verdad. Tienes la verdad enfrente de ti ahorita. ¿Crees en Él o no? ¿Has buscado vida? ¿Te sientes muerto por dentro y no puedes escapar tus pecados? ¿Te quedas despierto todas las noches pensando en qué vas a comer el próximo día? ¿O cómo vas a hacer dinero mañana? ¿O cómo vas a pagar la renta? Cristo te dice a ti hoy, ven a mí y yo te daré vida
No tendrás que preocuparte por esas cosas, porque Cristo te sostiene la vida y Él es tu vida. Y ahora Cristo te dice en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Arrepiéntete. Dios nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, no debemos de recibir la gracia de Dios en vano. Y que hoy es el día de salvación. Piensa en esto, hermanos, que Dios te ha levantado esta mañana y te ha traído aquí con bien. Eso es la gracia de Dios. Te ha traído aquí para escuchar su palabra, para escuchar su voz, para escuchar que Él es el único camino, que Él es la única verdad y que Él es la única vida y que Él es la única manera para ir a Dios. Piénsalo. Él te está dando algo que tú no mereces. Tú no mereces estar aquí hoy. Hermanos, todos de ustedes han pecado en contra de Dios. Lo que merecen es la muerte. Y aún estás aquí hoy, escuchando la palabra de Dios. Eso es la gracia de Dios en tu vida. Si tú eres cristiano o no, es la gracia de Dios en tu vida. No lo mereces. Y hasta ahorita Él te está dando gracia en tenerte allí con sangre en tus venas y tu corazón funcionando y tu cerebro funcionando bien para escuchar estas palabras que vienen de mi boca, para escuchar la palabra de Dios. Eso es la gracia de Dios. Hermanos, tú te puedes morir al salir de aquí. Te puedes morir cuando llegas a tu casa. Te puedes morir en tu asiento ahorita, hermanos. Arrepiéntete. Es solo por la gracia de Dios que todavía estás vivo ahorita. ¿Qué estás esperando? Arrepiéntete. Has recibido la gracia de Dios hoy y Dios te manda que no lo recibes en vano. Arrepiéntete. ¿Qué esperas? ¿Qué más esperas, hermanos? Aquí está Cristo enfrente de ti. A lo mejor tú eres como Tomás y ahorita estás diciendo, ¿qué es el camino? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la vida? Cristo te está diciendo, Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino. Está enfrente de ti, hermanos. Arrepiéntete. Ahorita Cristo te puede recibir en sus manos. Ahorita Cristo te puede llevar a ese lugar. Ahorita Cristo te puede enseñar la verdad. Ahorita Cristo te puede dar el camino. Ahorita Cristo te puede dar vida. ¿Qué esperas? Hay una urgencia aquí. Vas a morir en tus pecados. Si no crees en Cristo, vas a morir. Es cierto. No es una mentira, es la verdad. ¿Qué esperas, hermanos? ¿Qué tanta gracia y misericordia Dios ha tenido con usted? Arrepiéntete y pon tu fe en el camino, pon tu fe en la verdad, pon tu fe en la vida y ciertamente vas a llegar a ese lugar que Cristo ha preparado para ti. Oremos, hermanos.